Hola, soy Ana Cristina Olvera y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Iberoamérica en órbita, el lugar donde exploramos el fascinante mundo de la ciencia y la tecnología espacial que está transformando nuestro futuro. Este programa es posible gracias a la colaboración y las plataformas de nuestros socios de ATEI. En el programa de hoy comenzamos con uno de los descubrimientos que transformó la astronomía moderna. En 1995, el astrónomo Michael Mayer detectó el primer planeta orbitando una estrella similar al Sol, iniciando la búsqueda de los exoplanetas. También recordamos los 40 años del lanzamiento de la Estación Espacial Mir, el laboratorio donde aprendimos a vivir de forma continua en órbita. Y en la entrevista conversamos con Yesenia Chávez, del equipo Burros Espaciales del Instituto Politécnico Nacional de México, sobre su participación en el NASA International Space Apps Challenge. Estás en Iberoamérica en órbita. Durante siglos pensamos que nuestro sistema solar era único. Sin embargo, hoy sabemos que la Vía Láctea contiene unos 200,000 millones de estrellas y probablemente más planetas que estrellas. Desde 1995 se han confirmado más de 6,000 exoplanetas, muchos muy distintos a los planetas de nuestro sistema solar. Este campo de estudio comenzó con un descubrimiento que cambió la astronomía moderna. El primer planeta alrededor de una estrella similar al Sol, detectado por Michael Mayer. Professor Mayor, ci può raccontare come avete fatto la vostra scoperta nel 1995? Nous avons construit un instrument, un nouveau spectrographe. Abbiamo costruito uno strumento, un nuovo spettrografo, per misurare la velocità delle stelle. Lo abbiamo realizzato insieme ai colleghi francesi dell'osservatorio di Provenza. E quando lo abbiamo terminato ci siamo accorti che aveva una precisione molto migliore di quanto pensassimo. È nata così l'idea: cosa possiamo fare di più con uno strumento così preciso? Cercare pianeti. Perché? Perché quando c'è una stella con un pianeta che le gira intorno, anche la stella compie un piccolo movimento attorno al centro di gravità. Quindi, misurando la velocità della stella, si può rilevare la presenza di un pianeta che ne perturba il movimento. È per questo che, quando lo strumento è stato pronto, abbiamo iniziato un programma di ricerca. Ci aspettavamo di trovare pianeti con periodi molto lunghi. La teoria diceva che i pianeti giganti dovevano avere periodi superiori a 10 anni. E invece abbiamo scoperto un oggetto che orbitava in 4,2 giorni. Immaginate, la stella è lì e il pianeta compie un giro completo in 4 giorni. Non esiste alcun pianeta nel Sistema Solare che abbia un'orbita così rapida. È stato un punto importante per comprendere i meccanismi di formazione dei sistemi planetari. 30 anni fa non c'erano molti astronomi che studiavano i pianeti al di fuori del Sistema Solare. 30 anni fa, infatti, le ricerche erano soprattutto di natura teorica. Si cercava di costruire scenari di formazione dei pianeti. E per quanto ne sappia, c'erano solo 4 piccoli gruppi, ciascuno composto da 2 persone, che cercavano davvero di individuare dei pianeti. Su scala mondiale era pochissimo. Bisogna anche dire che era un campo poco considerato, perché negli anni precedenti c'erano stati degli annunci poi smentiti. Alcuni dicevano: abbiamo scoperto un pianeta. E poi 2 anni dopo si scopriva che era un errore. Quindi eravamo un club molto, molto ristretto di persone. A 30 anni di distanza sono stati confermati più di 6.000 pianeti extrasolari. Le cose sono andate come si attendeva oppure avete avuto anche delle sorprese? Si on avait découvert qu'une seule planète, se avessimo scoperto un solo pianeta, oggi nessuno ne parlerebbe più. Invece, già pochi mesi dopo, dei nostri colleghi californiani hanno annunciato la scoperta di altri pianeti. La ricerca ha preso un'ampiezza enorme e oggi è diventato un capitolo gigantesco dell'astrofisica contemporanea. Migliaia di persone vi lavorano. Sono stati costruiti numerosi satelliti e nuove missioni spaziali dedicate a questo tema.
Credo che 1/3 del tempo di osservazione del telescopio spaziale James Webb sia dedicato alla ricerca e allo studio dei pianeti. Questo dà l'idea dell'importanza che ha assunto l'argomento. Ovviamente, il fatto di averne scoperti ormai più di 6.000 è una fonte di conoscenza straordinaria e apre immediatamente la porta alla grande domanda successiva. Potremo trovare un pianeta con la vita sulla sua superficie? E se sì, saremo in grado di costruire strumenti capaci di rilevare la sua presenza? E lei che cosa ne pensa? Si possono avere opinioni personali. Personalmente, penso che ci sia vita altrove nell'universo e molta vita. Immaginate, 200 miliardi di stelle nella Via Lattea, con un gran numero di pianeti rocciosi. Ce ne sono miliardi che si trovano alla giusta distanza dalla loro stella. Sarebbe davvero sorprendente che le leggi della fisica abbiano prodotto la vita solo qui, da noi. Detto questo, l'unico atteggiamento scientifico possibile è costruire strumenti, rilevare e misurare. E come si potrebbe rilevare la vita con degli strumenti? Di cosa c'è bisogno? L'idea alla base naturalmente non è di andare fin là, è troppo lontano. No, l'unica possibilità attuale è rilevare nell'atmosfera delle molecole che siano indizi della presenza di vita, i cosiddetti biomarcatori. Bisogna quindi fare spettroscopia, analizzare la composizione chimica delle atmosfere planetarie per cercare queste tracce. È un lavoro estremamente difficile, serve una quantità enorme di fotoni, perché si tratta di segnali molto molto deboli. Per questo c'è un grande interesse in Europa nella costruzione di ELT, un telescopio con uno specchio di 39 metri di diametro, attualmente in costruzione nel deserto di Atacama. Certamente questo strumento contribuirà a rispondere a questa grande domanda. Quindi possiamo dire che siamo solo all'inizio? Sì, sicuramente. È solo l'inizio di questa splendida avventura. En febrero de este 2026 se cumplieron 40 años del lanzamiento de la Estación Espacial Mir. Durante su operación, este laboratorio orbital llegó a medir más de 30 metros de largo y permitió realizar algunas de las primeras misiones humanas de larga duración en el espacio. Pero más allá de su tamaño, Mir fue el lugar donde aprendimos a vivir de forma continua en órbita. La Estación Espacial Soviética Mir, puesta en órbita hace 40 años, sentó las premisas para la actual Estación Espacial Internacional. Además, esta estructura histórica fue testigo directo del ocaso y la desintegración de la Unión Soviética. La que fue la primera plataforma multimodular tripulada de la historia, tuvo un periodo de gestación de 2 décadas y su primer bloque se lanzó el 19 de febrero de 1986, casi un año después de la llegada al poder de Mikhail Gorbachov. Con un presupuesto muy ajustado, la Federación Rusa no podía costear sus gastos y otros proyectos a la vez. A finales de los 90, la Mir había triplicado su vida útil, pero presentaba ya graves problemas de mantenimiento. Sin embargo, hubo grandes éxitos como el programa Shuttle Mir. Esta iniciativa combinó transbordadores estadounidenses y naves Soyuz, permitiendo que astronautas de ambas potencias convivieran y cooperaran en el espacio. Experiencias que sirvieron como germen para la Estación Espacial Internacional. El 23 de marzo de 2001 llegó su final. La Mir, cuyo nombre significa paz y mundo en ruso, entró en llamas en la atmósfera y sus fragmentos se hundieron para siempre en el Océano Pacífico. En sus más de 15 años de existencia, la estación estuvo habitada 4.595 días, albergó 15 tripulaciones internacionales y recibió 9 visitas de transbordadores, logrando un hito de logística espacial. A pesar de la crisis económica que atravesó la Rusia possoviética en gran parte de su funcionamiento, representa un capítulo notable en la investigación del cosmos. Su legado incluye 24 programas internacionales y más de 190.000 experimentos realizados en sus instalaciones científicas. Cada año, el NASA International Space Apps Challenge reúne a jóvenes de todo el mundo para crear soluciones innovadoras a partir de retos científicos y tecnológicos. En esta ocasión conversamos con Yesenia Chávez, líder del equipo Burros Espaciales, un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional de México que desarrolló un videojuego educativo inspirado en los desafíos del futuro de nuestro planeta.
Burros Espaciales somos un equipo que se formó de 6 integrantes para el concurso del hackathon. Pues surgió la idea porque como somos del Instituto del UPN Vocacional 16, entonces dijimos burros y espaciales. Se encuentra mi compañera Jennifer. Ella se encarga de diseñar dibujos como yo también, pero ella más porque hizo a nuestro personaje que quedó muy bonito. Nuestro compañero Pablo le gusta mucho la física y le llama la atención pues la parte del espacio. Y nuestro compañero Andrés, él se encargó de la programación de la aplicación. Realizamos un videojuego versión beta en la cual consiste en una científica que es del futuro, crea una máquina del tiempo para viajar al pasado y poder cambiar los desastres que ocurrieron en su futuro. Nos enseña cómo a cultivar, cuáles son los desastres que pueden haber naturales y evitarlos, o cómo actuar en esas situaciones. Nuestra experiencia fue divertida. Nos gustó, estuvimos ahí pues bastante como pensando cómo le vamos a hacer, cuál va a ser la idea. Pues no hubo ningún tipo de complicaciones como discusiones en equipo porque pues todos dábamos nuestras opiniones y pues veíamos cómo conjuntarlo. Aprendimos que aunque nuestro proyecto fue muy básico, pues estuvo bien para los que apenas sabemos sobre programación y participar en sí, porque a veces algunas personas no participan porque dicen, es que no sé cómo hacerlo, no tengo mucha experiencia en hacerlo. Nosotros fuimos nominados globales para parte de la sede. Para nosotros fue sorprendente, principalmente porque habían otros proyectos que serían alternativos, pero creo que fue por más porque todos los demás eran más similares y el de nosotros era como más original. Muchas gracias por ser parte de Iberoamérica en órbita. Este espacio de aprendizaje no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI, y en especial el ILSE, y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y la Deutsche Welle. Para saber más sobre el espacio y otras historias, encuéntranos en la web como noticiasnsc.com y en las redes sociales nos encuentras como @NSC Iberoamérica, en X, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y nos vemos en el siguiente episodio Entre las Estrellas.